ha sucedido. En Castilla-La Mancha hemos tenido una sanidad de primera. La hemos tenido una educación de primera. Y hemos tenido ayudas sociales. Y a las personas mayores, cuando han tenido algún problema, han tenido una buena ayuda a domicilio, por cierto, barata. No lo tienen ahora. Y cuando cualquiera de vosotros o de vosotras, o algún familiar vuestro, o algún amigo, que tenga algún problema y necesite de su ayuntamiento, no da igual que quien gobierne sea una persona cercana, que trabaja para vosotros, que está a vuestro servicio, que gobierne a alguien que tiene otras 5 ocupaciones y poco tiempo para vosotros. No da igual, no somos lo mismo. Es muy importante que trasladéis también este mensaje, porque me parece que en ello radica también la clave. Cuando nos va bien, cuando la vida te sonríe, cuando no tienes problemas, te puede dar igual quién está en el ayuntamiento, en la Junta de Comunidades o en la Moncloa. Pero cuando tienes un problema es cuando necesitas de la solidaridad del Estado. Y para eso siempre es mejor tener a un alcalde, a un presidente autonómico o de la nación con un compromiso social, que sabe que las personas están por encima de los mercados. Y bueno, yo os quiero trasladar este mensaje, queda a vuestra disposición. Desde luego, encantadísimo de estar apoyando la campaña de Dani Jiménez, que es una campaña decente, honesta, preocupada por la gente y que sobre todo se va a dedicar en exclusiva a la ciudad de Guadalajara, y también de tener una compañera de la que llevo aprendiendo muchísimos años, porque aunque ella es algo más joven que yo, ya nos conocimos en la Ejecutiva Regional de Juventud y Estudiantes hace muchos años, y os puedo decir que ya hace 12, 13 años no era una promesa, era una realidad, con lo que ahora, cuando la escuchéis, pues veréis por qué. Es una persona brillante, inteligente y con un enorme compromiso también con la gente que más lo necesita, que es la marca de la casa del Partido Socialista. No me enrollo más, os dejo con Daniel y a vuestra entera disposición. Bueno, vamos allá. Lo primero, en este local, para quien no lo sepa, todos los viernes se celebra una reunión. Una reunión de gente que ha sido estafada, engañada por las entidades financieras de este país. Y en esa reunión está liderada por un vecino que es compañero, que se llama Miguel de la Fuente y Mame, que son los que están liderando en Guadalajara la plataforma antidesahucios de esta ciudad. Y quiero para ellos que le deis un gran aplauso. Fijaros, en Azueta, con Pablo, hay una oficina de apoyo a la gente estafada y engañada. Y como consecuencia de ello, hace poquito presentaron cerca de 200 denuncias de gente que tiene hipotecas totalmente abusivas. Y diréis, ¿y cómo un ayuntamiento se mete en ese lío? Claro, es que el ayuntamiento tiene que meterse en los líos de los problemas de la gente. Como consecuencia de la indefensión que tienen brutal vecinos y vecinas que de buena fe firmaron contratos que hoy son auténticos abusos. Y a Pablo le preguntaba el otro día, ¿y cómo paras un desahucio? Claro, ¿cómo parar un desahucio? Se paran los desahucios, se para con la plataforma, se para con voluntad, se para con ganas, se para poniéndose en la puerta de la entidad financiera para decirle que hasta aquí hemos llegado los ciudadanos. Y también se para presentando las demandas. Y se para poniéndose junto con el vecino e incluso pagándole una cuota de la hipoteca desde el ayuntamiento o de donde sea, para que ese vecino pueda vivir un año más en esa vivienda que va a ser embargada por el banco. Se pueden hacer las cosas. Y esta es mi primera reflexión. Cuando paseo por Guadalajara, cuando trabajo en Guadalajara, cuando me muevo con la gente de Guadalajara, hay gente que me dice, con lo difícil que está esto. ¿No te das cuenta que Guadalajara es muy conservadora, de derechas y tal? ¿Electoralmente de derechas? Sí, ahí están los resultados. ¿Socialmente de derechas? No. Anda, que no hay gente trabajadora en esta ciudad, pisoteada, sin oportunidades, sin empleo, sin casas, que no es de derechas, ¿eh? Y que busca un referente claro en un partido de izquierdas. Por tanto, yo soy optimista. Tengo toda la ilusión del mundo en sacar a esta ciudad del letargo en el que está metido. Y tengo todas las ganas de hacerlo por la gente. Por tanto,
no rodearos de gente que todo lo ve mal, porque probablemente a ellos les vaya muy bien. Juntaros con gente que ve salidas, que ve oportunidades, que ve que se pueden cambiar las cosas, como Miguel y como Marco. Porque si no fuese por esta gente, este mundo no avanzaría. Y en esta ciudad hay algunos que se han encargado desde el gobierno municipal de que la gente se le vayan las ganas de cambiar las cosas. Y este partido, el partido del PSOE, es un partido que jamás se ha resignado ante las desigualdades y jamás se ha resignado ante las dificultades. No nacimos para rendirnos, nacimos para luchar, para cambiar las cosas. La gente que peor lo está pasando es la gente que más no lo demanda. En segundo lugar, yo veo a mis hijos que están hoy por aquí, que tienen 11 años, 9 años, 2 años y medio. Y oyes, lo sabréis, los que tenéis nietos, los que tenéis hijos, los que habéis vivido esta etapa, el entusiasmo que le ponen a la vida. Hay que verlos, con qué energía. El otro día mi hijo se levantaba el día de Reyes a las 6 de la mañana. Y le dije, por favor, vete a la cama. 6 de la mañana. Y también mi hija, y también mi hija pequeña, y en procesión, los 3 por el pasillo. De verdad, eso lo que te pone de manifiesto es que es algo que nos ocurre en la vida. Uno de pequeño tiene una ilusión enorme, unas ganas enormes de comerse el mundo. Pero ¿qué pasa durante la vida? Que uno se empieza a desengañarse, se le queda uno sin fuerzas, pierde las ganas, la ilusión. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay personas que se encargan de que eso ocurra para que estés dormido, para que estés aletargado, para que se te vayan las ganas de superar tus circunstancias. Bueno, pues yo no. Si soy alcalde de Guadalajara, yo quiero que esta ciudad sea justamente lo contrario. Que quien tiene entusiasmo lo ponga en práctica, quien tiene inquietudes que las lleve a cabo, y quien tiene ganas de superar su destino, que lo haga. Porque en esta vida las cartas se reparten a cada uno de nosotros. Muchas veces no podemos elegir las cartas, pero sí podemos elegir cómo jugarlas. Y eso es muy importante. Nuestra vida depende también de nosotros mismos. No es una reflexión baladí, es que vosotros muy bien sabéis de dónde venís y lo que habéis hecho para estar cada uno en vuestra posición. Pues igual una ciudad. Venimos de 8 años muy duros en esta ciudad, que a unos pocos les ha ido muy bien, pero que a una mayoría les va muy mal. Tenemos cerca de 8.000 parados. 8.000 parados en esta ciudad, la mitad de los cuales sin ningún tipo de prestación. No cobran nada. Muchos de ellos buscándose la vida en el mercado más precario del mundo. Eso se puede combatir desde el ayuntamiento. Por eso al alcalde le pido que haga un plan de empleo. Y como no lo hace, mi primer compromiso, mi primera medida, si soy alcalde de Guadalajara, es un plan de empleo que beneficie al menos a 600 personas. Y aún me preguntaréis, ¿con qué dinero? Pues el dinero de todos. Claro, es que el ayuntamiento tiene un presupuesto cercano a los 70 millones de euros. Y cuando gobiernan unos, hacen unas cosas, y cuando gobiernan otros, hacen otras. Por eso en Hueca hay un plan de empleo, en Marchamaro hay un plan de empleo, cuyo alcalde está aquí y le doy las gracias por haber venido, y eso significa que quien no tiene nada tiene una esperanza y una oportunidad en el ayuntamiento. Ayer me encontraba con una compañera, una vecina, que lleva en el paro 3 años y medio. Es periodista, con 45 años. En 3 años y medio no le han llamado nunca a una oferta de trabajo desde el Servicio Público de Empleo. Tiene un hijo. Afortunadamente su marido va saliendo adelante con su trabajo. Pero ella me decía, ¿te das cuenta que es que mi vida ya veo que no tiene ni sentido? Digo, no, tu vida tiene mucho sentido, muchísimo. Y lo primero que voy a hacer es ese plan de empleo para que gente como tú, que no le llama a ninguna empresa, ni le va a llamar ninguna empresa, seamos claros, tenga en su ayuntamiento al menos una oportunidad de empleo al año. Porque es gente que tiene experiencia, que trabajó 20 años de periodista, que sabe de lo que va, que tiene una formación, que hemos invertido todos en que sea licenciada universitaria y que no ve horizonte. Por eso me parece una crueldad que al alcalde se lo estemos pidiendo estos planes de empleo y no los ponga en marcha. ¿Cómo fiarle a una empresa que contrate a las personas que tú quieres? Imposible. Bueno, el alcalde algunas veces hace cosas esas. Pero la única manera de hacerlo legalmente, objetivamente y que todo el mundo tenga una oportunidad es a través de un plan de empleo, convocatoria pública o un baremo atendiendo necesidades. Y eso se puede hacer y lo vamos a hacer. Porque hay mucha gente que o es así, no va a tener trabajo durante muchos años. Primera razón para cambiar el gobierno.
En este barrio, aquella zona Casas del Rey, esta zona Casas de Sindicatos, aquí hay problemas muy serios. Y Paco los conoce muy bien. Aquí hay problemas de desahucio, aquí hay problemas de empleo, aquí hay problemas de servicios municipales básicos. ¿Cómo es posible que a menos de 10 minutos de la Plaza Mayor del Ayuntamiento este barrio no tenga un servicio regular de limpieza viaria y de mantenimiento de parques y jardines? Pues está ocurriendo. Y si le preguntáis a Paco y le preguntáis a los vecinos cuántas veces le han reclamado al alcalde que venga aquí, lo vea y que lo solucione, que os responda él. A ver cuántas veces ha venido a este barrio a dar la cara. Por tanto, cuando un vecino tiene problemas tan básicos como estos, lo mínimo que tiene que hacer un responsable público, y más cuando eres el alcalde, es acercarte a donde está el problema, verlo y tomar las medidas. Claro, pero para eso hay que dedicarse al 100% a esto. Para eso hay que creerse esto. Y para eso hay que ponerse en la piel de la gente que tiene el problema. Cuando al alcalde le he preguntado muchas veces cómo es posible que en Guadalajara, teniendo el problema que tenemos de haber perdido 1 millón de usuarios, no haya hecho nada por cambiar la línea de autobús, siempre me responde con lo mismo, con el silencio, con la negativa. Por eso le he planteado al alcalde que vamos a debatir públicamente, en un local público, con los medios de comunicación que quieran venir, con la gente que quiera venir, un cara a cara, una tercera persona, una cuarta persona de aquellas fuerzas políticas que decidan finalmente quién son sus candidatos a la alcaldía de Guadalajara, para que todos vosotros y todas vosotras tengáis la oportunidad de escucharnos, contrastar, comparar y decir quién es la persona que os merece más confianza para ser el máximo responsable de esta ciudad. Respuesta: el silencio. ¿Por qué no quiere confrontar? ¿Por qué no quiere debatir? ¿Por qué os quiere hurtar el derecho que tenéis como ciudadanos para que conozcáis lo que decimos uno, lo que decimos otro, lo que proponemos y lo que dejamos de hacer? Porque le va bien con medios de comunicación adocenados, con medios de comunicación que funcionan a base de talonario, que lo lamento profundamente por sus periodistas que trabajan honestamente para intentar hacer su trabajo y que no les dejan porque hay intereses fortísimos. ¿Por qué no quiere debatir públicamente? Porque claro, se verían las carencias. Y a lo mejor en autobuses nos tiene que explicar qué interés hubo para adjudicar ese contrato de la manera que se adjudicó. Y a lo mejor pues también nos tiene explicaciones de cómo es posible que los parques y jardines de Guadalajara en los últimos 8 meses llevemos 6 tipos de contratos diferentes. Pero todo esto, no pensar que es un capricho, es algo que dice Daniel por aquello de hacer. No, no. Es que esto os cuesta dinero, nos cuesta dinero a todos. Porque esta forma tan ineficiente de llevar el dinero público significa que lo que vale 2 acaba costando 6. Y lo que vale 6, 12. Claro, cuando uno comete esos errores de gestión tan importantes, no le queda dinero para hacer lo importante. En Guadalajara es cierto también que se ha debilitado profundamente el papel que tenemos como ciudadanos. Y fijaros lo importante que es eso. Fijaros lo importante porque no es una cosa menor. Yo quiero una sociedad de Guadalajara fuerte. Eso significa que los ciudadanos están organizados. Al que le guste la montaña, en su club de montaña. Al que le guste jugar al rol, en sus juegos de rol. Al que le guste hacer inquietudes en materia de servicios sociales, por ONGs que funcionen bien. Y al que tenga inquietud por hacer actividades culturales, que también tenga asociaciones para hacer esas actividades culturales. Pero ¿cómo en Guadalajara es posible que a día de hoy la mayor parte de las asociaciones tengan sus papeles de asociación en casa del presidente de la Junta Directiva? Pero ¿cómo es posible que hoy a día de hoy no haya un espacio público donde las asociaciones puedan hacer sus actividades? Pero ¿cómo es posible que a día de hoy se haya recortado más de un 50% las ayudas públicas para que las asociaciones hagan sus actividades? Yo no quiero ciudadanos que se pongan delante de un televisor y solo tengan ese espacio de ocio. Yo no quiero ciudadanos que vayan al Muro Vallejo a pagar 15 o 20 euros por entrada, que muchos no pueden. Yo quiero que la actividad de Guadalajara, la agenda cultural de Guadalajara, sea protagonizada por la gente de Guadalajara. Y me duele mucho cuando me encuentro a gente muy valiosa, muchos de ellos ya fuera de nuestra ciudad, se han marchado al extranjero, que no han podido ni pueden canalizar sus inquietudes porque ni siquiera les dejan un espacio en el que reunirse. Eso ocurre. Tenemos ahí el Foro de la Juventud, 2 millones de euros. 2 millones de euros empleados y cerrado tal y tanto en el Fuerte San Francisco. Fijaros, qué despilfarro de dinero. Y por último, porque os quería hablando, pero quiero también dar la palabra a Isabel.
Quienes tenéis familias, quienes tenéis hijos, tengo un compromiso clarísimo. No puede ocurrir lo que sigue ocurriendo desde hace 8 años. Cuando llega el periodo vacacional, de Navidades, de Semana Santa, de verano, los padres y madres que tienen la fortuna de trabajar no tienen esta ciudad donde dejar a sus hijos a unos precios razonables. Y os digo esto porque estas Navidades, la única oferta que hizo el Ayuntamiento para estas familias son 30 plazas durante 6 días. Hubo 120 solicitudes. ¿Y sabéis qué ocurrió? Que a cada familia se les dio un día. ¿Entendéis vosotros que esta es la forma de organizarse una familia cuando en su ayuntamiento solamente te dan un día para todo el periodo navideño? O peor aún, que tengas que pagar 400 euros al mes en el diocesano para dejar a tu hijo el mes de julio porque tú estás trabajando. ¿No es razonable que haya que pagar por una escuela pública, municipal, 330 euros al mes? Todo el mundo igual, uno gane 100, otro gane 500, otro gane 3.000. Todo eso ocurre en Guadalajara. Por eso cuando escuchéis hablar de política de familia al Partido Popular, pensad en estas cosas. No hay política de familia. Y por último, todo mi empeño, toda mi actividad, todo mi esfuerzo, lo inicio cada mañana a las 6 de la mañana, que es cuando me levanto. Me voy a correr 12-14 kilómetros. Empiezo con energía, con muchas ganas, y lo acabo exactamente igual. Todo el día voy a estar en la calle, haciendo el comercio al comercio, saludando a la gente, poniéndole la mejor cara porque es la que tengo, la mejor cara de buena gente, creerme. Y desde luego mostrándome muy cercano a los problemas de la ciudadanía. No voy a hacer otra cosa de aquí a mayo. No pierdo el tiempo en otra cosa. Con optimismo, con ilusión, con ganas. Creedme, va a haber cambio. Vamos a por él y todos juntos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Dani, por tus palabras y también a Pablo. Es verdad que estoy a 3 horas de casa, pero es como si estuviera también en Puerto Llano, porque conozco la ciudad de Guadalajara por lo que trabajé en ella cuando estuve en la Junta de Comunidades como portavoz del gobierno y antes como directora general. Hablaba del Foro de la Juventud que me tocó a mí gestionar y lidiar con el entonces concejal de Juventud, que es lo que sigue haciendo por aquí de las Ollas. Que era imposible acordar con él y finalmente un recurso tan importante como ese, que debería estar ya a disposición de los jóvenes de la ciudad, pues sigue hoy sin trabajar. Y también la conozco bien porque comparto escaño con vuestra paisana, con Magdalena Valerio, y ella no se quita de la boca a Guadalajara. Y cada día, cuando estábamos juntas, me contaba y me decía cómo iban las cosas por aquí. Y ahora que está enferma, como sabéis y como ha recordado Dani, pues sigue estando pendiente de lo que ocurre en la ciudad y apoyando a los compañeros para que todo salga bien el año de 2015. Y también porque tengo compañeros desde hace muchos años con los que compartí parte del gobierno, con Elena, con Pilar, y también mi inicio en la militancia política en las Juventudes Socialistas con Pablo y con otros tantos, con Alicia, que está por aquí, con otros tantos compañeros. Por tanto, a pesar de estar a 3 horas de casa, es como si estuviera en mi propia casa, porque además veo vuestros rostros de gente amable, de gente buena, que ha venido a encontrarse con políticos, y eso hoy tiene mucho valor. Porque parece que los políticos fuéramos hoy todos unos delincuentes, unas malas personas, que nos hemos dispuesto a hacer el mal a todo el mundo. Y yo creo que es importante recuperar el valor de la política. Y porque, de verdad, hay muchos políticos buenos, como Dani, que están dispuestos a dar la cara, a dar lo mejor de sí mismo, a dar toda su capacidad de trabajo, toda su inteligencia por hacer el bien a los demás. Eso es la política, e intentar cambiar las cosas dando lo mejor de ti mismo. Y eso es lo que hemos hecho siempre los socialistas, que allí donde hemos estado siempre, hemos conseguido transformar las cosas y hemos conseguido que las cosas funcionen y que vayan a mejor. Hay ejemplos en los municipios donde seguimos gobernando, hay ejemplos de lo que fuimos y de lo que hicimos por este país en los gobiernos de Felipe González o de José Luis Rodríguez Zapatero, hay ejemplos de lo que hicimos en los gobiernos de Pepe Bono y de José María Barreda, hay ejemplos detrás de cada socialista de cómo se pueden cambiar las cosas a mejor. Sin embargo, cuando pensamos qué ha hecho la derecha por nuestro país, cosas buenas que han hecho, vamos a intentar hacer un repaso. Si pensamos en el país, yo de la etapa de Aznar recuerdo que nos metió en una guerra ilegal, recuerdo que privatizó las empresas públicas, pero
por más que trato de ver qué ha hecho de bueno, no encuentro nada. Casi pienso en este gobierno, en el de Rajoy, pues es que lo único que encuentro es una reforma laboral que ha llevado a la precariedad a los trabajadores. Decía antes en los medios de comunicación que el poder adquisitivo de los trabajadores hoy en nuestro país está como en los años 90, como 1990. Yo todavía no he hecho la comunión. O sea, no solamente no ha hecho progresar a este país, sino que lo está haciendo retroceder. Y si nos vamos a algo más cercano, como es nuestra región, que tanta pasión pusimos, que tanto trabajamos para construirla, pues aquí no vemos más que retrocesos en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales, en la ayuda a la dependencia. Lo vemos cada uno en nuestras circunstancias, en nuestra vida cotidiana. Por tanto, no es que yo les esté contando aquí una película, que además no me quiero entretener mucho en mi intervención porque me va a resultar más interesante escucharles a ustedes, escucharlos a vosotros y que tengamos un diálogo, que podamos hablar, que yo creo que se trata en estas asambleas. Pero yo, volviendo a lo que les decía al comienzo, creo que es muy importante que pongamos en valor la política y quienes nos entregamos a ella con la pasión de querer cambiar las cosas, de querer que todo funcione mejor, es como lo está afrontando Dani y el resto de su equipo, que están aquí dando cada día la cara ante vosotros, ante sus vecinos, intentando cambiar las cosas. Dani creo que tiene las cualidades de ser un buen alcalde, porque tiene energía, porque tiene ganas, y no siempre todos estamos en esa disposición, no siempre nos encontramos, porque al final también somos personas, además de políticos, no siempre tenemos esa ganas, esa ilusión, y él ahora mismo la tiene la fuerza suficiente para afrontar esta cita, tiene la pasión, la energía, y yo creo que así lo traslada cada vez que habla de su ciudad, y yo tengo mucha confianza en que los socialistas aquí en Guadalajara vayan a conseguir un buen resultado, pero para eso les necesitan ustedes. Y aquello que él dice en su tarjeta de presentación, que me ha gustado mucho, cuento contigo, ¿no? Cuento contigo. Yo creo que esta ciudad la podemos cambiar, pero no la puede cambiar solo Dani, no la puede cambiar solo Dani con su equipo. Esta ciudad la podéis cambiar todos los que aquí vivís con el equipo de Dani Jiménez. Y yo creo que este año va a ser muy bueno para Guadalajara y para Castilla-La Mancha si conseguimos darle una vuelta a los resultados electorales y recuperar la confianza en un proyecto socialista que devuelva la dignidad a las personas. Os decía que no me voy a entretener, que fundamentalmente quiero escucharos, pero en estos días que se habla tanto de política, sobre todo por la televisión, ¿verdad? Antes parecía que la política no importaba a nadie y ahora da igual el programa que pongas, que en todos los programas se está hablando de política. Eso es positivo, a mí me parece positivo. Y yo he tenido la oportunidad también de estar en alguna de estas tertulias nocturnas a horas en las que yo normalmente duermo, cuando me toca ir. Pero es verdad que se habla mucho de política en nuestro país y yo lo entiendo, porque la política es la única herramienta que tenemos las personas que no tenemos otras cosas para mejorar nuestras condiciones de vida. La política es algo que al final, como decía Pablo, nos da seguridad a aquellos que no tenemos otros poderes para poder desarrollarnos personal y socialmente, para poder avanzar como sociedad. Y hoy nuestra sociedad, nuestro país, nuestra región está mal. Hay gente que lo está pasando muy mal y por eso se necesita de más política, no de menos política. De más política, de más intervención, de más acción de los gobiernos para dar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos. Ese es el reto que tiene por delante el Partido Socialista y es verdad que estamos en un momento histórico, yo creo que va a ser apasionante. Y así lo está viendo también el Partido Socialista, que ha intentado cambiar, hacer cosas nuevas y dar un nuevo impulso a un partido que, como decía antes, ha hecho muchas cosas a lo largo de su historia, pero sobre todo un partido que está dispuesto a seguir haciendo muchas cosas buenas por el futuro de este país. Y en este debate político que hoy hay, los expertos, los sociólogos, los politólogos, hablan mucho de que hemos perdido el debate más intelectual, más de la razón y que mucha gente cuando se está expresando políticamente, cada día hay encuestas y encuestas que nos dicen unas cosas, que nos dicen otras, la gente lo está haciendo más desde la emoción, ¿no? Que están poniendo y pensando más en la emoción, desde las tripas, desde el desasosiego, desde la incertidumbre, desde su situación personal, su drama personal, incluso desde la ley, sus ilusiones, más que desde la razón, ¿no? Desde lo que cree que podríamos hacer unos o podrían hacer otros. Y yo os digo que el partido que yo represento y que yo como socialista siento, lo siento desde la ilusión, desde la pasión, desde lo sentimental, pero también desde la razón.
Y yo creo que es importante que analicéis ahora, cuando se están ofreciendo diferentes alternativas, esto. Que este es un partido que trabaja desde la emoción, del que se siente socialista y por qué nos sentimos socialistas, pero también un partido que trabaja desde la razón, desde el compromiso, desde haber sido capaces de transformar la sociedad, de haber modernizado este país, de haber instaurado los servicios sociales básicos, la sanidad, la educación, el haber transformado en definitiva nuestra sociedad, el haber dignificado la vida de la gente, y que yo, como una socialista más, así lo veo también. Desde el punto de vista sentimental, porque cuando me preguntan, claro, como decía, parece que esto de dedicarse a la política es casi un delito, pero yo no hago cosa con más pasión, además de mi vida personal, que esto, que el estar en política y el intentar cambiar las cosas. Yo digo, desde el sentimiento que me llevó a militar cuando apenas tenía conocimiento de lo que hacía, sabiendo, porque entonces no tenía, yo creo que capacidad suficiente ni criterio racional para pensar por qué me dirigía al Partido Socialista, como puedo tener ahora, o los indicadores para valorar. Entonces, con 14 años, que fue cuando me afilié, desde luego lo hice desde el corazón y no tanto desde la razón. Pero lo hice desde el corazón sabiendo que este había sido el partido que había dado oportunidades a mi familia, que este era el partido que a una familia humilde le había permitido tener hijos que fueran a la universidad, como es mi caso, que este era el partido que había permitido que la gente más necesitada tuviera de todas las ayudas. Desde ese corazón, desde esa pasión, fue cuando comencé a militar como socialista. Y en esa pasión y en ese corazón quiero que también vosotros, que os habéis acercado hoy a nosotros, a los socialistas, trabajéis también en estas etapas preelectorales, pero también desde la razón. Os hago también un llamamiento a la razón, porque yo ya he crecido, ya no tengo 14 años, y ahora también pienso en la razón. Y sé que este partido tiene solidez, tiene fundamento, tiene capacidad de transformar y de cambiar este país a mejor. Hay muchos problemas, lo decía Dani, el principal es el empleo, pero este partido ya está preparado, ya está trabajando para producir alternativas de empleo en nuestro país, para dar oportunidades de salvaguarda a quienes peor lo están pasando en este momento. Este partido ya está trabajando para salvar las situaciones de desigualdad que ha generado la derecha en nuestro país. Y este partido ya está trabajando también, y es importante, para recuperar la confianza en la política, porque los que no tenemos nada, como decía antes, solo tenemos la política para que nos dé seguridad y tranquilidad. Y en eso es en lo que estamos ahora los socialistas. Hemos cambiado nosotros para cambiar ahora también a nuestro país y a nuestra región. Y de eso es lo que quiero o queremos que hablemos, de cómo vamos a cambiar Guadalajara, de cómo vamos a cambiar España, de cómo queremos cambiar de nuevo Castilla-La Mancha, un cambio que dé seguridad y que dé tranquilidad a los españoles, que yo creo que es lo que necesitamos todos para al final poder volver a nuestras vidas privadas y que la política siga funcionando, quizás sí ahora con más compromiso ciudadano de que lo hicimos en años anteriores, pero con la tranquilidad de que se están gestionando bien nuestros intereses, de que podemos estar tranquilos, podemos disfrutar de nuestras familias, teniendo la tranquilidad y la seguridad de que el Estado, de que las instituciones nos están protegiendo. Yo creo que esto es lo que nos jugamos en este 2015, que como decía Dani, los socialistas vivimos con ilusión, con esperanza, porque yo creo que este país, que esta tierra, y que sobre todo las hombres y mujeres que formamos parte de ella, lo merecen. Eso es lo que yo quería trasladaros y ahora abierta al debate sobre cualquier asunto que queráis que planteemos. Pues ahora tenéis el micro, os veis aquí o directamente desde donde estáis, como queráis. Preguntáis y quedáis los tres y os damos la palabra. Sí. Pues primero ha pedido Miguel y también Aurelia, ¿vale? Hacemos dos preguntas, luego respondemos. Julián, vamos, rápido, vale. ¿Me oyen desde aquí? Sí. Vale. Bueno, yo creo, la verdad es que venía a escuchar a los vecinos, pero lo que no me esperaba es un halago a libre, ¿no? Yo creo que han magnificado demasiado mi persona y para que veas un poco qué es esto, dentro de la PA no tenemos líderes como tal, es decir, nosotros somos un colectivo que trabajamos lo que se denomina de apoyo mutuo, ¿no? Nos enfrentamos a Goliat y el problema que tenemos es que hay unos cuantos filisteos que rodean de Goliat y bueno, pues era un problema mayor, ¿no? Bien, al margen de esto, a mí sí me gustaría preguntarte, dentro de tu programa electoral, ¿qué peso le vas a dar al problema que tenemos de la vivienda? Es decir, conocéis cuál es nuestro problema, es decir, a qué nos enfrentamos. Si es cierto que un ayuntamiento no tiene competencias en materia de vivienda, pero tiene una
hay en educación y se meten en los programas electorales como tal. Y muchas veces el tema este de la vivienda se esconde dentro de lo denominado asuntos sociales. Es para mí la peor forma de tapar un problema que yo entiendo que tiene mucha entidad. Y sí es cierto que el perder la vivienda y demás, pues bueno, es algo recurrente porque te quedas sin trabajo y es difícil pagar una vivienda cuando no tienes trabajo, ¿no? Con lo cual, sí es cierto que la mayoría, y se oye mucho por ahí, vamos a solucionar el problema del trabajo para que no haya problema de vivienda. Pero el problema de vivienda es urgente, el trabajo es importante, pero sí es cierto que hay que poner medidas urgentes para parar esta sangría que nos está echando a la calle a más de 60.000 personas en este país todos los años. Todos. Y en Guadalajara estamos llegando a 2 desahucios por día, 2 ejecuciones hipotecarias. Es mucho, es una barbaridad, pero hay que poner medidas urgentes y me gustaría saber cómo vais a tratar esto en vuestro programa electoral. Bueno, por eso. A ver, mi pregunta va más para lo que queréis saber. En cuestión de dependencia, me gustaría saber cuál es la posición respecto al decreto 17 de 2012 y pagos, repagos, repagos, hasta el punto de adquisición. El Partido Popular no lo da igual porque se da vergüenza, pero realmente lo que pretendían, y quiero saber cuál es la posición del Partido. Pues respondo brevemente para dar la palabra a Isabel y agilizar. Muy sencillo. Guadalajara tiene que ser conocida por toda España como una ciudad antidesahucio. Y para eso me comprometo a hacer nada nuevo, pero sí en esta ciudad es nuevo, lo que se hace en la ciudad. Es una oficina de apoyo al ciudadano que tenga problemas con el tema de la vivienda. Y si en la Cuenca se han presentado cerca de 200 denuncias judiciales, con 1/3 de la población que tenemos en esta ciudad, simplemente por una regla de 3, en Guadalajara, si hubiese una oficina, al menos habría 600 denuncias presentadas en los juzgados para el tema de las hipotecas abusivas, que estuviesen al menos con un aliado que se llamaría Ayuntamiento de Guadalajara para frenar esa situación. Al alcalde se lo hemos pedido en los plenos y nos ha dicho que no la va a crear. Por lo tanto, primer compromiso, efectivamente, una oficina para que la plataforma antidesahucios tenga un interlocutor claro con el Ayuntamiento de Guadalajara que se llame Daniel Jiménez, y daros todo el apoyo necesario para frenar los desahucios y para frenar los abusos que se están cometiendo. No se me ocurre mejor manera de estar a vuestro lado, poniendo a vuestro servicio todos los recursos que tenga el Ayuntamiento de carácter técnico, económico y jurídico para parar lo que a tantas familias honradas y decentes, las entidades financieras, siguen haciendo con ellas. Y efectivamente, Castilla-La Mancha, yo ya leía que es la segunda comunidad autónoma donde más desahucios se están produciendo en España. Isabel. ¿Hay gente fuera? Yo, con nuestra política de desahucio en nuestra última etapa de gobierno, es cierto que hay que ponerse en la situación, pero yo creo que en este cambio que hemos hecho los socialistas hemos tenido que hacer algo importante y que no siempre se valora en política, pero yo creo que lo hemos hecho y que esta generación nueva que estamos liderando el partido tenemos que seguir haciéndolo, porque si no nunca vamos a tener la credibilidad de la gente que en otras ocasiones ha confiado en nosotros. Yo creo que antes os hablaba de los retos o de los éxitos del partido y de las cosas buenas que habíamos conseguido como socialistas, y yo creo que una de las cosas que no hicimos bien en nuestro gobierno fue cómo abordamos que ya se producía entonces la política de desahucios y en general toda la política financiera con los ciudadanos, ¿no? Y eso es una espina que yo tengo y que no tengo ningún pudor en compartir con vosotros. Yo creo que esto es sano, aunque es cierto que ahora, en esta legislatura, hasta que esto no se ve, hemos liderado en el Parlamento las mejores soluciones técnicas para abordar ese problema. Y lo último que tenemos es una ley de segunda oportunidad que vamos a llevar a la práctica si tenemos la posibilidad de tener una mayoría que nos lo permita en el Parlamento y que ya hemos presentado, que hemos debatido, que la tenemos totalmente articulada y que además lo hemos hecho de la mano también de plataformas
que han estado trabajando con los ciudadanos durante este tiempo, porque de lo que sí me siento orgullosa, creo que aquí también, pero por ejemplo en mi provincia, en Ciudad Real, con la plataforma antidesahucios, los líderes de esa plataforma, quienes más están trabajando y colaborando al final con estas personas que lo están pasando mal, intentando abordar y dar una solución, han sido compañeros y compañeras del Partido Socialista, y también donde tenemos posibilidad, después hemos ratificado unas instituciones como el caso de los ayuntamientos o la Diputación Provincial de Ciudad Real. O sea que mi agradecimiento por vuestra tarea, y que espero que hagamos una buena política en el futuro a nivel global, a nivel nacional. Pero si de algo nos sentimos orgullosos, yo creo que sí es de las políticas en materia de protección social y desde luego de la ley de dependencia que puso en marcha el gobierno de Zapatero y que se ha cargado a la derecha. Y hay un claro compromiso del Partido Socialista de derogar el decreto 2012, que nos lleva a la no universalidad de la sanidad, aunque sea necesario entregar o tener la cotización, y que incluso los jóvenes que no hayan trabajado nunca pierdan el derecho a la asistencia sanitaria. Que es un país donde todo el mundo tenía derecho a la asistencia sanitaria, era universal y gratuita, y eso lo hemos perdido, y me parece que no ha pasado, pero ha pasado. Eso ha pasado en España. Y desde luego la ley de dependencia, como bien decía Aurelia, no se la han cargado con una derogación como hicieron con la reforma laboral, pero de hecho, de facto, se han cargado la ley de dependencia. Y además aquí tenemos doblete, porque los recortes que vinieron del gobierno de España a los recortes de Cospedal han hecho que una región que era líder en protección a la dependencia, valorada no internamente por el gobierno, sino por los agentes externos, por los directores que se dedican a la prestación de las ayudas y a la atención a las personas dependientes, hemos pasado a estar a la cola con el sufrimiento y las consecuencias que están llevando a las familias a tener que padecer, y que en muchos casos a la imposibilidad de atender a sus familiares dependientes por falta de recursos económicos o por falta de asistencia. Por tanto, con compromiso claro de recuperar ese pilar, lo vamos a hacer a través de la derogación de esta ley, como decía, y también, que lo estaréis escuchando a Pedro Sánchez, a nuestro secretario general, con una reforma de la Constitución que implique garantizar, blindar la protección social y la educación, la sanidad, para evitar que, ante otra mayoría de derecha, que nunca pensábamos que la derecha en nuestro país hubiera sido capaz de hacer lo que ha hecho, pero han demostrado que son capaces de hacer lo que han hecho, pues evitar que, si se vuelve a producir en otro momento de nuestra historia una mayoría de derechas, pueda volver a hacer lo que han hecho ahora, blindándolo en el marco de la Constitución. Con las tres palabras perdidas vamos a intentar primero nosotros a ser más breves en las respuestas. Julián. Gracias, Julián. Yo solo quiero aprovechar el momento que hay tanta gente aquí y estamos reunidos para decirte que estoy muy orgulloso de ser amigo de mi compañero. Y como ciudadano, sobre todo, he seguido tus pasos en el ayuntamiento y fuiste subiendo y subiendo y subiendo en responsabilidad hasta que has sido el portavoz de este ayuntamiento. Y sé lo que has luchado en contra de estas bestias, de esta extrema derecha que tenemos aquí, franquistas puros, que no son otra cosa. Son los peores asesinos que pueda haber en este mundo. Porque un asesino que mata a cualquiera, pero estos no. Estos matan encomendándose de más allá, no perdonan, y, como ha dicho la compañera, protegiendo a sus amigos, pero no como la gente buena que debe proteger a sus amigos con su esfuerzo y con su cariño. Esto protege a sus amigos con dinero que dan, dando. Y todos tienen artritis de poner así la mano. Por eso, Dani, estoy orgulloso de ti. Gracias por presentarte con alcalde. Y gracias a los compañeros que te votaron, o te votamos. Y a por ellos. Muchas gracias, compañero. Vale, pues yo también te doy la palabra. Jesús. Yo tengo también potencia, creo. Bueno, lo primero, Dani, agradecerte que vengas, que nos convoques a la oficina de los estudios de Guadalajara, porque a mí personalmente el señor Román, cuando le solicité cita como diputado, que era, yo no vivía en este momento en Guadalajara, pero sí quería que me escuchara,
lo único que me dijo fue sin vergüenza, a 3 metros de distancia, y rodeado de todas sus buenas amistades que tenía alrededor, ¿no? Entonces, sí te agradezco que no tengas esa oportunidad porque no sé qué pasa para poder hablar contigo. Entonces, me alegra mucho que hablaras de una mujer de 45 años, porque yo tenía escrito algo similar. Espero que me contestes los 6 meses de plan de empleo, ¿vale? Me gustaría que me planteara soluciones aparte de un plan de empleo de 6 meses para una mujer de 40 años con una formación superior, con una formación universitaria, con una formación complementaria, experto en recursos externos universitarios, con máster, con años de experiencia, que lleva un año de desempleo, realmente ha trabajado 6 días a media jornada durante 2 meses, que tiene una hija de 18 años, la que recibe 230 euros de pensión alimenticia, y tiene unos ingresos de 426 euros, ¿de acuerdo? Que además tiene dificultades de acceso, evidentemente, a la vivienda, de la cual ha sido desahuciada, a pesar de haber conseguido una acción con mucha lucha, pero evidentemente ha sido desahuciada porque ha perdido la vivienda. Tiene una pareja, en este caso no trabaja, lleva muchos años en desempleo, que también ingresa 426 euros, y también tiene que responder a unas responsabilidades como padre, y una pensión de 240 euros. Tiene 58 años, lleva mucho tiempo en desempleo y además como fue autónomo o emprendedor, pues tuvo que cobrar directamente 426 euros porque no tuvo derecho, a pesar de casi 35 años cotizando en la seguridad social, una prestación por desempleo. Entonces, que a esta persona se le plantea como solución 6 meses de trabajo en un ayuntamiento por 800 o 900 euros al mes, y en el que está otros 6 meses, con mucha suerte, y mientras su hija siga a su cargo, cobrando un subsidio por cada familiar de 426 euros, no creo que esté muy satisfecha de que su ayuntamiento le dé esa solución. Aparte que es evidente que no también tienen problemas de desempleo, tienen otros muchos problemas que le dificultan mucho vivir en esta ciudad, en Guadalajara. Entonces, sí me gustaría que como alcalde, como futuro alcalde, le dieras una solución, una serie de propuestas que no solo se basen en esas ayudas, sino que también den importancia en el empoderamiento de esa persona para que pueda salir con ayuda del ayuntamiento, pero pueda salir adelante y crear su propio futuro, no que el ayuntamiento le resuelva su sufrimiento. Bien, pues muchas gracias, Mame. Julián, gracias por tus palabras. La derecha es muy dura, y es muy dura fundamentalmente contra quienes desempeñamos cargos públicos en partidos de izquierdas. A mí personalmente me han buscado una y otra vez, han querido hacerme daño en lo político, en lo personal, en lo familiar, pero no doblo, soy duro, tengo calle, y créeme que voy a hacer todo lo posible porque desde la razón y desde la pasión saquemos del Ayuntamiento de Guadalajara a quien es insensible a tantas dificultades de tanta gente, como por ejemplo lo acaba de decir Mame. Creo que se habéis escuchado bien, el caso de Mame es el caso de mucha gente que conocéis a vuestro alrededor, porque hay mucha gente en esa situación, con más o menos formación, con más o menos tiempo en el paro, con más o menos cargas familiares, pero mucha gente en la opulencia. Claro. Y frente a eso lo ha dicho muy bien. Yo quise hablar con el alcalde para ver, y lo único que recibí fue un insulto. No te olvides que el alcalde va con 3 escoltas todos los días, 24 horas al día. Vaya al ayuntamiento, vaya a la clínica privada donde trabaja por las tardes, vaya a su casa, vaya a misa o vaya donde vaya. No quiero ninguna escolta para mí, los quiero para la gente. Pero a la situación que tú planteas, le he dado muchas vueltas y he hablado con muchas personas, con los sindicatos, que algunos de ellos están aquí hoy, con los empresarios también, sobre todo los de Guadalajara, que están muy enfadados. Y las soluciones que arbitro para esta cuestión es la siguiente. Mira, como no es un problema localizado en un barrio ni en una persona concreta, sino que es un problema general de toda la ciudad, voy a poner, y es un compromiso claro, es una oficina de apoyo
al ciudadano, de apoyo integral. ¿Por qué? Pues porque hay gente que está peregrinando por las diferentes administraciones, por las diferentes ventanillas, buscando ayudas, buscando una salida laboral, buscando una orientación, y no la hay. Y quiero que el ayuntamiento sea esa oficina. Porque ocurre que en el tema social la gente se va a la puerta de la parroquia, y se va a la puerta de la ONG, y se va a la puerta de un amigo, de un familiar a pedirle siquiera para comer ese día. Eso no puede ocurrir cuando en Guadalajara miles y miles de euros se están empleando en eso de la peor manera posible, que es con duplicidades, con solapamientos, unos aquí, otros allí. No. Ese aspecto de los diferenciales tiene que quedar claramente canalizado el dinero del ayuntamiento directamente a la gente. No hace falta poner organismos intermedios ni personas intermedias como el alcalde hace actualmente. Al tema del empleo, fíjate, qué curiosidad. En Guadalajara tenemos una oficina local de empleo que antes de la crisis tenía 6 personas trabajando en ella, y que desde que llegó el alcalde de Tino Roman en 2007, poco a poco, hasta que hace 4 años dejó solamente una persona. Fijaros, una persona en la oficina local de empleo para atender a cerca de 8.000 parados. Pero es que además Mamen sabe, porque trabajó en la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, que ocurrió lo mismo con el Servicio Público de Empleo, con los orientadores laborales y formativos. Ella trabajaba ahí. Y como ella, salieron unos cuantos cientos en toda la región para que no ayudasen al parado. Eso no puede ser. Por eso, cuando pedimos una correlación de fuerzas entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España, lo que estamos pidiendo es un programa único dirigido a gente como tú. Y por eso hace falta fortalecer la oficina local de empleo con orientadores, y por eso hace falta fortalecer el Servicio Público de Empleo con orientadores, y por eso hace falta que el Gobierno de España cambie la normativa para que haya efectivamente gente que pueda ayudar a gente que peor lo está pasando. Pero es que además en el ámbito empresarial, el Estatuto del Ayuntamiento no puede hacer perder más que el plan de empleo, que no es poco para quien no tiene nada, que no es poco para quien no tiene nada, y es lo que me pide mucha gente que siquiera trabaje al menos 6 meses cada año. Pero en el ámbito de la empresa, no voy a permitir que en aquellos contratos que se están adjudicando de una forma muy directa se los lleven empresas que no son de Guadalajara. Soy localista, y lo soy porque quiero que las empresas de Guadalajara, que tienen trabajadores de Guadalajara y que pueden contratar a gente de Guadalajara, lo hagan en las obras del ayuntamiento. Yo no quiero que venga gente de Valencia, ni de Coruña, ni de ningún sitio, cuando tengo aquí empresas y parados aquí que no pueden trabajar. Por eso seré localista, para que a los parados de Guadalajara les contraten empresas de Guadalajara con esos compromisos. Y me gustaría poder ayudar más, pero solamente lo podré hacer de la mano de un gobierno regional radicalmente distinto a este. Y por eso exigiré que el gobierno regional se moje con Guadalajara, y haga planes de empleo en Guadalajara, y haga cursos de formación en Guadalajara, y haga una política de empleo en Guadalajara, cosa que ahora mismo no existe. Y solamente un dato y termino, un dato. En este año 2014 que ha pasado, solamente 42 personas se han beneficiado de las políticas de empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha en la ciudad de Guadalajara. 42 personas en todo un año. Mira, podré ser muchas cosas, pero un cabrón ante un gobierno regional que haga esto, lo voy a ser. Lo voy a hacer porque no voy a permitir que haya un gobierno regional que se ría de la gente de Guadalajara. Y no voy a permitir ser un alcalde con el que está ahí arriba, que no ha abierto la boca para decir nada de esto. Y es su gente, son sus ciudadanos, son sus votantes. Y yo voy a estar radicalmente enfrente de situaciones como esta. Y es que vigiléis muy bien quiénes van en la lista de electorales. Estoy hasta las narices y hasta comunidades de todos los corruptos que han salido en este país, por regalar años de orden.
Y ha resultado en hace 3 años, primero por el PP, por el PAS, por el Nasela, que es famoso, que por la ley que tenemos salió sin pasar nada porque había pasado muchos años. Es verdad que nosotros tuvimos el caso Vilesa también, pero yo sí pediría a vosotros, si podéis, que en este aspecto donde se animado. Fuera los corruptos. Sé que es muy difícil, porque siempre se fuera al mundo, pero si podéis, intentar antes de que nos hagan mal y se Hay dos soluciones. Una, Isabel, el tema del acceso a la universidad, que el gobierno del PP, pues ya sabe que con el aumento de las tasas imposibilita que los hijos de los obreros puedan acceder. Y a Dani preguntarle también sobre el tema de los comedores escolares, porque ya sabes que esta pensión se ha cargado prácticamente todas las ventas de comedor. ¿Cuáles son las propuestas para si afortunadamente pues, conseguimos el poder municipal? Bueno, corrupción, que es nuestro mayor enemigo. La postura es muy clara, muy rotunda. Todos los corruptos son unos sinvergüenzas que no los queremos, los del Partido Socialista los expulsamos inmediatamente. Y esta es la actitud que tiene ante la corrupción en un partido que es honesto, que la inmensa mayoría de sus militantes lo han demostrado siempre. Aquí tenemos en la sala unos cuantos compañeros y compañeras que han sido miembros del gobierno de Castilla-La Mancha. Y su puerta giratoria, ¿cuál ha sido? Alguno incluso senador o diputado nacional. Pues volver a sus trabajos. Volver a sus trabajos. Y dedicarle tiempo que le quitan a su familia para dedicarse a los demás. Esta es nuestra actitud ante la corrupción de una manera muy rotunda y desde luego es un compromiso firme. Ahora, yo creo que no podemos dejarnos engañar. El Partido Popular no es que tenga algunos corruptos, es que ha sido una maquinaria de corrupción. Una maquinaria de corrupción. Han ganado elecciones con dinero de la corrupción. Han hecho sedes nacionales y regionales con dinero de la corrupción. Han financiado aquí en Castilla-La Mancha, aquí en Guadalajara, que no lo sabe mucha gente. Aquí hubo dinero de un tal Luis Fraga que venía de Bárcenas y que lo tuvo el PP de Guadalajara. ¿Quién presidía el PP de Guadalajara entonces? El alcalde actual de Guadalajara, Antonio Román. Esta es la película, Y ninguna explicación. Claro que no quiere debatir con Dani, porque Dani no tiene miedo a nada. Puede hablar perfectamente de todo lo que ha sido en su vida y de todo lo que ha hecho. Pero el debate no es un derecho de Dani, es un derecho de los ciudadanos. Es un derecho de los vecinos y vecinas de esta ciudad. Y Román parece olvidarlo, no le importan los derechos de los vecinos y vecinas. Una mención muy breve al tema de los comedores escolares, y la palabra. Hace aproximadamente 2 años y medio, 2 años, una presidenta de una asociación de vecinos de Guadalajara dijo en la cadena SER que había niños que se desfallecían en clase porque iban sin desayunar y sin haber cenado. 20 días después, el Ayuntamiento de Azuqueca fue el primero de toda España que puso un programa de 3 comidas diarias para todos los niños y niñas que lo necesitasen según los servicios sociales y los orientadores de los centros. Eso se ha hecho en Azuqueca. Un mes después, un mes y medio después, lo hizo la Junta de Andalucía, lo hace el Gobierno de Asturias, lo están haciendo ayuntamientos del Partido Socialista, y aquí el Ayuntamiento de Guadalajara, ¿sabéis lo que hace? Lo que hace es dar una bolsa de comida con 1 litro de leche del Banco de Alimentos. No me parece mal que se dé una bolsa de comida, me parece absolutamente insuficiente. Y me parece que no demuestra en ningún caso que llegan los niños, en ningún caso, que son los que estaban necesitando eso. Y para que los niños, para que la educación sea igual para todos, hace falta que todos los niños tengan también garantizada la alimentación para poder aprender y para poder estar en condiciones. Yo creo que eso demuestra que no somos iguales. Lo que hemos hecho en Azuqueca no lo hacemos los de Azuqueca porque seamos muy buenos. La marca no es Azuqueca, la marca es PSOE. Sí, yo creo que respecto a la universidad y a la educación, como decía Pablo, que es nuestra marca. Es que si algo hemos hecho los socialistas en estos años
ha sido tener a la educación como la bandera para alcanzar la igualdad. Es nuestra estrella polar, como diría Roberto Bobbio. Para alcanzar la igualdad necesitábamos de una educación que fuera accesible para todos y que todos, naciéramos donde naciéramos, tuviéramos la oportunidad de formarnos como el que más tiene. Que la hija de Botín pues haya podido formar en la universidad que ellos quieran, pero que la hija de un trabajador, como en mi caso, pudiera ir a la universidad porque fue beca. Si no, probablemente mis padres no hubieran podido costear lo que suponen los estudios universitarios. Y desde luego ese es un compromiso claro que ya está reflejado en los documentos del partido, que nunca hemos renunciado a él, que tenemos articulado además la manera de contribuir, de pagar, lo que será que aquellos que más tienen, más paguen también vía impuestos. Y que es, fijaos, que luego en todo ese ruido se habla mucho de política, os decía antes en mi primera intervención, en las televisiones, en los programas, en las tertulias, pero se habla de una política de ruido, no se habla de verdad de lo que es la política, de lo que importa a la gente. En estos años de gobierno de Rajoy se ha pasado de una inversión de un 6% del Producto Interior Bruto que dejó Rodríguez Zapatero del gobierno ya en años de crisis, y con todo lo que hemos criticado y se ha criticado el gobierno de Zapatero, un 6% estaba el nivel de inversión en educación, y tras 4 años de gobierno de la derecha de Mariano Rajoy está en un 4%. Nuestro compromiso, el compromiso del Partido Socialista, es recuperar la inversión en educación, desde luego incrementar las becas y reducir las tasas, que todos tenemos casos a nuestro alrededor de gente que estaba estudiando en la universidad y que lo ha tenido que dejar porque no podía pagar esas matrículas, y alcanzar en 8 años el 7% de inversión del Producto Interior Bruto en educación. Es un compromiso claro de los que ya tenemos escritos y a los que no vamos a renunciar. Y yo creo que esto es importante porque este PP ha renunciado a todo lo que puso en el programa electoral, pero el Partido Socialista, y lo decía el otro día nuestro secretario general, tiene claro que nuestro compromiso es con los ciudadanos. Lo que hoy digamos en campaña electoral, como está diciendo, cuando llegue la campaña electoral, estamos en pre-campaña, será lo que tengamos que cumplir inexorablemente. O como decía nuestro secretario regional, Elena García Paje, él quiere que cada 6 meses se evalúe nuestro programa electoral. Por tanto, lo que nosotros decimos tiene el valor de que cumplimos con nuestra palabra, y que tenemos el compromiso claro de llevar a cabo algunas de las medidas que ya hemos venido anunciando. Yo creo que en educación no hay ninguna duda de lo que hemos hecho y de cuál ha sido nuestro legado, la herencia que llaman en el PP, pues muy orgullosos de la herencia de este partido con la educación que ha permitido el progreso de tanta y tanta gente humilde. Solamente 2 datos para que lo tengáis bien claro de Guadalajara. Esta semana me reunía con el máximo responsable de la Escuela de Enfermería de nuestra ciudad, que por cierto en 2018 cumplirá 50 años de la Escuela de Enfermería. Y me decía que tiene 320 alumnos y alumnas, 80% mujeres y 20% hombres. Cada curso escolar le cuesta a cada familia 2.040 euros, siempre y cuando apruebe todo. Que si encima tiene una buena estructura pendiente, se encarece y muy mucho cada matrícula de cada año. 2.080 euros. Él me decía que ya ha habido alguna persona que no ha podido cursar esos estudios porque no puede su familia pagar eso. Y fijaros qué drama para una familia no poder pagar a su hijo unos estudios universitarios queriendo y valiendo para sacarlos. Claro, es que las becas, para darlas, se incrementaron en un punto la nota. Antes era un 5 y ahora es un 6. Claro, pero es que hay jóvenes que para poder pagarse los estudios tienen que trabajar. Y si solamente estudiaran, estoy convencido de que se harían mucho mejor nota que trabajando y estudiando. Por lo tanto, subiendo la nota, no se beneficia a los que más dificultades tienen. Todavía se les pone un escalón más. Eso, efectivamente, hay que acabar con ello. Porque encima, además, a la beca de transporte y a la beca de manutención, que antes había y no se exigía ningún otro requisito, ahora también se exige que tenga todo el curso limpio. Por tanto, imaginaros también lo que supone no poder acceder a la beca como consecuencia de no tener que llevar cada año aprobado. Y son carreras complicadas. Pero es que además me decía que en España hacen falta 100.000 enfermeros y enfermeras, según los rankings mundiales de la salud. 100.000. Y en Guadalajara tenemos una escuela de la cual la gente que sale formada cada vez trabaja menos en esta región y en esta ciudad y se están marchando al extranjero. Y me decía, fundamentalmente a Estados Unidos.
Nos están comprando los titulados universitarios en farmacia Estados Unidos, nos están comprando gratis, les sale. Porque como aquí no hay trabajo, se marchan allí. ¿Y por qué no hay trabajo aquí? Porque hay un hospital que está paralizado en las obras. Y porque trabajaban 2.000 o trabajan 1.000. Y porque no hay oportunidad de hacer prácticas. Ese es el drama que tiene que resolver un gobierno comprometido con esto. Y lo digo esto con el tema de la feria de comedor. Es de comedor irse y hacerlo, si queréis, cada 15 días, irse a la Alamín. Hay un consultorio antiguo, muy viejito, de la propia de Travesía, que al lado de un parque. Cada 15 días, allí están los trabajadores sociales del ayuntamiento, por indicación de la concejala de los sociales, con unas bolsas, que decía Pablo, con 6 litros de leche, un paquete de galletas y un poco de polvo de cacao, que se reparte a las familias. Y allí les ves a las familias llegando como puede, con un carrito, con un coche viejo, trabajando, cogen la bolsa y se van a su casa. Esa es la forma de garantizar la nutrición que tiene el Ayuntamiento de Guadalajara con los niños que peor están pasando. No, haré lo mismo que hace Pablo, porque es marca PSOE. Los niños en los comedores escolares, los niños integrados con los demás niños, que ganan más y los que ganan menos, y los niños teniendo garantizada la alimentación básica desde los comedores escolares. Jesús, María José Beto y Antonio. Bueno, hay una cosa que es primordial y que yo creo que todos los españoles lo han dicho, que es el empleo. Deciros que en la ciudad de Guadalajara no tenemos ni un solo metro cuadrado de suelo industrial. Evidentemente es muy difícil crear empleo si no tenemos ni un metro cuadrado para poder ofrecer a las empresas que quieran ubicarse en Guadalajara. Tenemos el polígono de los Ruiseñor parado, que era nuestra escape, nuestra salida. Aquí cualquier empresa, cualquier multinacional que quiera ponerse en Guadalajara no puede porque no hay suelo industrial. ¿Cómo vamos a crear empleo, compañero? Se tiene que ir a Cabanillas, a Cuqueta, a donde sea. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con el polígono del Ruiseñor? Evidentemente dependerá mucho también del gobierno regional que salga, pero nosotros como socialistas en el ayuntamiento me imagino que intentaremos por todos los medios el polígono de los Ruiseñor salga adelante. Hablo del centro de la ciudad. Hemos creado un centro de la ciudad que yo es el único centro de ciudad, la única ciudad de España que conozco que el centro de la ciudad está muerto. Ni comercio, ni ocio, ni nada. Cualquier ciudad que vayas de España, si vas al ocio, hay que salir a tomar una copa al centro. Hay que ir a hacer cualquier cosa al centro. El comercio, los restaurantes, todo está en el centro. En Guadalajara solo hay mármol, granito y volardos. Yo me gustaría que investigara, Dani, quién es la empresa de volardos que sirven los volardos al centro. Seguro que muchos programas electorales se pagan con lo que esa empresa le da al PP y a la compañera de Ciudad Real. Hay dos cosas que me preocupan mucho. Una es el tema de los desahucios, que ya se ha hablado, pero no podemos consentir que el mismo banco que les vende preferentes a los trabajadores, que han estado ahorrando toda su vida y meten en preferentes un dinero que no recuperan, es decir, que se lo roban, que ese mismo banco, luego le demos un montón de miles de millones de todos los españoles por su mala gestión que ha ido a quiebra. Cuando esta gente dice que el mercado es libre, es decir, ¿por qué una empresa privada tenemos que dar dinero público porque han gestionado mal y están en la quiebra? Les damos dinero público, le roban a la gente su dinero y encima al mismo que le roban el dinero luego le desahucian porque no puede pagar la hipoteca que sufrió. ¿Eso lo vamos a seguir consintiendo los socialistas? Y otra cosa, la reforma laboral, compañera. ¿Qué vamos a derogar de la reforma laboral? Porque la reforma laboral de Rajoy no es que tiene 40.000 cosas que se ha cargado. No una, 40.000. Hemos creado una sociedad de gente que está trabajando y no tiene para comer. Porque hemos derogado los convenios colectivos, compañera. Todo eso que los que estamos aquí con el pelo blanco nos ha costado
cientos de años, cientos de horas, cientos de esfuerzos. Construirlos se los han cargado en 2 minutos. ¿Qué vamos a derogar de la reforma laboral? Los contratos estos de 2 horas que nos están vendiendo ahora, que por eso España va tan bien. Creamos empleo de 1 hora y echamos a trabajadores con contratos indefinidos, con salarios dignos, los ponemos en la calle para luego crear 3 puestos de trabajo con el trabajo de ese trabajador, con el mismo trabajo de ese trabajador, pero a 2 horas diarias. Tenemos mucho que reformar, compañeros. ¿Pero qué vamos a hacer de la reforma laboral? Porque hay que decir claramente a los trabajadores qué es lo que vamos a derogar, pues porque reforma laboral también hizo Zapatero. Por lo tanto, vamos a tenernos a la y decir claramente qué es lo que vamos a reformar y luego cuando lleguemos, reformar. Hay cosas que se pueden hacer, porque siempre nos dicen, es que no hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero? En Guadalajara hay dinero. Lo que pasa es que a lo mejor en vez de bombillas, ahora para Navidad, que no sé cuántas bombillas hemos puesto, habría que preguntar a los ciudadanos de esta provincia, o de esta ciudad, si lo que quieren es poner bombillas o dar de comer a tanta gente que está necesitada y que tiene que ir a la beneficencia, que es lo que les gusta a esta gente que vaya a la beneficencia, haciendo cola en las iglesias para que les den. ¿Lo hemos preguntado a los ciudadanos? No se lo hemos preguntado. Le hemos preguntado, a lo mejor en ferias hay que recortar el programa de ferias porque es mejor dar de comer a los niños en los colegios que traer a no sé quién. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer en ese aspecto? Espero que se me diga suficientemente porque me pone un poco nerviosa de cara a las políticas municipales y el empleo. Es algo que en otras ocasiones de crisis ya se ha puesto de manifiesto la rentabilidad que produce cada euro que se gasta en la ayuda a la dependencia. Es que estamos hablando de que solucionas al que ayudas a la dependencia y el puesto de trabajo que genera. Es verdad que esto no es una, pero desde luego la rentabilidad para la ayuda a la dependencia es por cada euro que se gasta en ella se duplica porque estás generando empleo para otra persona. Es decir, cada vez que hemos cerrado instituciones de ayuda a los dependientes, en cualquier caso, yo creo que es una política que se hablaba mucho del estado de bienestar en época de Felipe González con el comienzo de la crisis, que ayer Susana Díaz los ponía, y aquí, cada vez que he venido como soy muy nueva en estado de intervenir, me he quedado con las ganas de decirlo. Bueno, mientras que el polígono se pone en marcha, mientras que las políticas estatales empiezan a funcionar, mientras que se va generando el uso que se le dé al dinero de ayuda a la dependencia, es muy probable que sea el más rentable de todo cuanto dinero se asigne desde el municipio, desde el ayuntamiento. Así que únicamente comentar esto que es bastante obvio, que seguro que lo tenéis en cuenta, vosotros. Hola, buenos días. Bueno, pues me quedo admirado, la verdad, Dani, te conozco la subida de nivel que estás teniendo. De verdad, que tenemos que echar 2 manos, no una, 2 manos. Pues yo pido 2 manos para Dani, a todos los que estamos aquí, porque se lo merece. Es una persona honesta, trabajadora y demás. Bueno, has hablado electoralmente que es de derechas esta capital y socialmente de izquierdas. Estoy contigo. Sí, pero estamos ahí encima. El 24 de mayo está ahí encima. Y yo no sé, hablando del proyecto donde tienes ya todos en la cartera y todo tu equipo que te lo va a preparar, es que tenemos que meter en acción. Y en acción es campaña, voto y demás. Y yo, es la pregunta larga, pero te la voy a leer para no estar más de un minuto, ¿vale? Respeto ante todo. Convencer, dice, convencer mejora. Y la pregunta es, ¿tú crees que hay que hablar desde la manera de votar el día 24 de mayo, el votante en su entorno, por sus hijos? O sea, que piense ese votante por sus hijos, por su madre discapacitada, por él mismo, por su vecino en paro, con las ideas claras el 24 de mayo, sin rencor, sin dudas, en una mano el carnet y en otra el voto? ¿Tú crees que tenemos que movilizar ya todo eso? Porque los proyectos están hechos, compañeros. Tenemos 140 años de partido en Alemania.
siempre vamos a lo mismo, a lo bueno, a lo positivo. La otra es el voto. Que sea el votante con cabeza, que analice en educación, en sanidad, en justicia, en empleo, etcétera, etcétera. De ese día, ese votante, ¿qué tiene que hacer con ese voto? Bueno, el voto en la mano izquierda, el carnet en la mano derecha, o a la inversa, como quiera, pero no dos papelitos ahí. O sea, inculcar a la gente lo que se juega el día 24. Esa es mi pregunta, Larga, de alguna manera. Ahora tú, pues, me la dices como quieras. Me gustaría que ya lo digas. Y te he preparado, como siempre, pues 3 proyectos. Uno, en deporte, bien podíamos haber ya para la ciudad, pero yo sé que entre todos lo vamos a entender. Uno en deporte, otro en medio ambiente y otro en dependencia. Te voy a seguir preparando más, porque mi cabeza es una máquina, vamos. La mano. Entonces, pues, ya voy terminando. Cuenta como siempre conmigo, porque te voy a echar 2 manos, no una, y sí pido nuevamente 2 manos para Daniel, desde ya, estamos en el cierre prácticamente. Igual muchos temas han tocado en este último turno de intervenciones, pues voy a ser muy breve. En primer lugar, es verdad. Somos muy críticos, somos muy autocríticos, somos muy exigentes, siempre en la izquierda, porque queremos efectivamente una sociedad muy distinta. Nos rebelamos ante la injusticia, pero también muchas veces nos crea cierta frustración ver que cuando uno elige un gobierno no llegue donde uno le gustaría que llegase ese gobierno al que ha votado progresista. Pero daros cuenta de lo que significa la importancia del voto. Condiciona la vida de mucha gente durante mucho tiempo. Son 4 años los que se condicionan, 4 años. Y creo, sinceramente, que esta ciudad no soporta más otra taza de la misma medicina que se le ha aplicado durante los últimos 8 años. Y yo voy a hacer todo lo posible con propuestas y con pasión y con trabajo para que eso cambie. Tema de la dependencia. Teníamos 550 usuarios en la ayuda a domicilio, tenemos 200 usuarios en la ayuda a domicilio. Cuanto más hace falta la ayuda, menos ayuda se presta desde el Ayuntamiento de Guadalajara. Es un dato objetivo. No puede ser eso. Y me comprometo a cambiarlo. Lo último, Ruiseñor, casco histórico. Claro, muchas veces me preguntan, ¿y por qué Inditex no está en Guadalajara y se enfoca Varillas? ¿Y por qué la empresa Farmabenis, Marchamalo o Bimbo en Azuqueca no están en Guadalajara? Porque son empleos, son familias que viven de estas importantes empresas. Claro, porque no hay suelo industrial en Guadalajara. El polígono del Balconcillo, fijaros dónde está y lo pequeño que es. Luego hicimos en los años 70 el polígono de Henares. Y desde entonces no se ha creado ni un solo metro de suelo industrial. Y cuando llegó nuestro compañero Jesús Alique en 2003, quiso movilizar el suelo que había en nuestra ciudad y ponerlo a disposición de las empresas. Esa es la razón de ser del polígono industrial del Ruiseñor, que está justamente al otro lado de las vías del tren, colindando con el término de Marchamalo. Quisimos que vinieran empresas, y para que vengan empresas tiene que haber suelo. Pero no quisiéramos solamente urbanizar unos terrenos y que lleva un suelo de 500 metros cuadrados, allí unos 10.000, no. Quisimos subir el escalón y hacer allí la universidad. Y quisimos subir también el escalón y hacer el parque científico y tecnológico. Porque hoy en día, como ciudad y como alcalde, si vas a buscar empresas, tienes que ofrecerles algo más que suelo. Tienes que ofrecerles un proyecto de innovación, de empleo, de formación. Universidad, parque científico y suelo industrial. Esa es la razón de ser de ese polígono industrial que efectivamente llegó en 2007 y se paralizó por parte del actual alcalde. Porque no quiere que esta ciudad se desarrolle. Porque está a gusto él con sus 4 sueldos. Porque hay un sector de la población de Guadalajara muy minoritario que le va muy bien, que no quiere que esta ciudad se abra a nuevas empresas. Porque a lo mejor no les va tan bien. Pero es que me preocupa la gente que no tiene trabajo aquí, que se marcha a Madrid o se marcha al extranjero. Por eso ese polígono hay que ponerlo en marcha ya. Y alguno me dirá, ya, ¿y la universidad dónde? Pues allí. ¿Y por qué allí? Porque en el centro de Guadalajara, por mucho que nos empeñemos, no tenemos suelo.
Las Cristinas que tanto se habla, si son del Ministerio de Defensa de Terrenos. Y el Ministerio de Defensa tiene que comprar tanques y aviones y pagar sus sueldos de los militares. Y ese terreno, si lo vende, que está en venta, vale muchos millones. Y no tiene el ayuntamiento dinero para pagar eso. Y tampoco lo tiene el gobierno regional para pagar eso. Porque antes digo yo que tendrá que continuar las obras del hospital de Guadalajara, que parece que es más razonable. Por tanto, eso hay que poner en marcha ya, sí o sí. Y además hay un dinero invertido, cerca de 15 millones de euros, que se gastaron en ese polígono, y cualquiera que vaya por allí, vean los diarios hechos, los suministros que se metieron. Aquí hay una actuación a medias, paralizada por una decisión política, que nos condiciona la vida de todos nosotros. El centro. Hartos estamos los vecinos de Guadalajara, de cuando nos viene alguien de fuera, decir dónde le llevamos. A ver dónde le tomo la calle. A ver qué le enseño de Guadalajara. Pues es muy doloroso, porque el centro de Guadalajara tiene muchas cosas interesantes. Una de ellas no lo es. 83 solares vacíos. 83. Que se dice pronto. Una iluminación deficiente, después de haber pagado por cada luminaria 300 euros. Miles de volardos, efectivamente, y miles de planchas de granito. Claro, y estamos en ello. No piensen que tengo en el olvido lo de la empresa de volardos como lo de la empresa de granito. Pero ya lo dijimos en 2007 y en 2008, y ahí están los periódicos para que lo podáis leer en las bibliotecas. Así no se construye ni se revitaliza el centro de Guadalajara. Lo dijimos hace mucho tiempo, y ahí está la prueba. Ha cambiado algo después de 20 millones de euros que se ha gastado el alcalde en el centro de Guadalajara. 20 millones de euros. Ha cambiado algo el centro. Está mejor que hace 8 años. Por eso hacía falta un plan que había, que se cargó para darle y hacer esto. Un motivo más para saber que si el corazón de una ciudad no late, el corazón de muchos vecinos tampoco late. Y así pasa, que cada día que abre el negocio de los que están allí, es un acto de heroicidad. Cada vez que un pequeño emprendedor trata de montar un pequeño negocio de hostelería, es un acto de heroicidad. Y eso no puede ocurrir, que una ciudad con cerca de 90.000 personas tenga un casco histórico tan machacado, cuando eso debería de ser un motor de empleo, de viviendas y de actividades de ocio y culturales. Y para eso, el Teatro Moderno abierto cuanto antes. Gracias. Jesús, coincido contigo en que hay que concretar, pero yo creo que en el análisis de todo lo que hemos perdido en estos años de recortes de derechos por la derecha, lo más difícil, lo que nos va a resultar a todos como sociedad, a volver a colocarnos en una situación de partida como la que dejamos incluso después de nuestra reforma, va a ser en el ámbito laboral, ¿no? De nuestros derechos como trabajadores. Pero yo creo que ahí los socialistas tenemos que trabajar sin complejos. Y lo que ha propuesto ya el partido, primero fue quien lideró con todos los grupos políticos, o sea, todos en el Parlamento nos hemos puesto de acuerdo en que vamos a derogar la reforma laboral, que eso ya es importante. O sea, que al día siguiente que se celebren las próximas elecciones, en noviembre, en enero, cuando Rajoy estime oportuno, al día siguiente ya estamos todos de acuerdo en que vamos a derogarla. Y después, ¿qué está proponiendo el Partido Socialista? Es un nuevo estatuto de los trabajadores. La conclusión es que hemos perdido todos nuestros derechos como trabajadores, que estamos en un momento de explotación de los trabajadores, estamos en un momento de explotación laboral. Es que todos lo estamos viendo en amigos, en familiares, en que lo que se está produciendo son trabajos que, como bien decías, pues a un 15% de los españoles les sitúa a personas que están trabajando. No estamos hablando de personas que están en paro, que están trabajando y que aún trabajando son pobres, porque no les permiten, esos salarios no les permiten asumir sus gastos en vivienda, en electricidad, en gas, en alimentos para sus hijos. O que la mitad de los trabajadores españoles están cobrando menos de 1.000 euros. La mitad de los trabajadores. O, como veíamos o leía esta mañana, nos pasamos el día leyendo los institutos, esta mañana leía que el 25% de los contratos que se han firmado en el último mes, que el gobierno se pone tan contento con el dato del paro, son contratos de menos de una semana de trabajo. O sea, esos son los contratos que está en empleo que se está creando. Entonces, yo creo que nuestro compromiso como socialistas es no solo el de generar empleo, sino que el empleo que no podemos conformar con generar empleo, sino generar un empleo de calidad y recuperar los derechos de los trabajadores. Pero eso tenemos que hacerlo no solo, que también es un compromiso de los socialistas, no solo como partido político, sino
volviendo a las relaciones que tienen que existir en la relación de trabajo que es con los sindicatos, que son quienes tienen que estar en la defensa de los derechos de los trabajadores, y que también la derecha ha querido desprestigiar, cargarse, para evitar que así los trabajadores tengamos también una herramienta que nos sirva y que nos apoye y que ha funcionado durante esos últimos 30 años, que han sido los sindicatos. Yo creo que tenemos que volver a la negociación y sindicatos, empresarios, partidos políticos, volver a un pacto de recuperar los derechos de los ciudadanos y evitar esta situación de explotación que estamos viviendo. Solo por esto, solo por este reto tan importante, un partido como el Partido Socialista Obrero, que no podemos olvidarnos, yo creo que merece la confianza de los ciudadanos, porque hemos demostrado también durante años el compromiso con la clase trabajadora, y yo creo que esa debe ser, y así los autorizados que van a cenar, pero es una opinión personal mía también, yo creo que esa debe ser también una de nuestras banderas, sin dudas, el empleo, la mayor preocupación de los españoles hoy, y el Partido Socialista debe volver a recuperar la confianza de los trabajadores y, de la mano de los sindicatos, ser el instrumento útil que venga a mejorar sus condiciones de vida. Yo creo que solo por eso ya merecería la pena el reto de estar como estamos, ilusionados, apasionados, en que este año 2015 vuelva a traer la esperanza y la ilusión a tanta y tanta gente que lo necesita. Bueno, pues, quería hacer una pregunta porque me preocupa. ¿Cómo atraer a los jóvenes al proyecto socialista? Porque miras aquí y esa órbita de los 18, 30 años, pues desafortunadamente no se ve. Entonces, o los jóvenes, somos capaces de traer a los jóvenes, o si no, todos con el poeta. Estamos hablando de por ello al mismo tiempo. Es preocupante, es preocupante. Efectivamente, las formas de comunicación con diferentes sectores de la población están en un proceso de variación permanente y es difícil, ¿no?, que conectemos con la misma facilidad con todos los colectivos sociales y con todos los grupos de población. Pero no es menos cierto que los jóvenes entre 18 y 30 años es el mayor caudal de voto socialista. Mayor. La gente cree que es Podemos, el grupo de población con mayor voto al PSOE es el de 18-30 años. No es casualidad, es así, es así. No lo es. Y las últimas encuestas siguen dando lo mismo. Por tanto, nosotros somos el partido de la gente que tiene sueños, de la gente que tiene ilusión, la gente que no tiene todo resuelto. Y por eso no es extraño que la gente joven, los que tienen ambición por mejorar, los que tienen expectativas, voten PSOE. Es verdad que también otras formaciones políticas, como por ejemplo Podemos, tienen mucho voto en esa franja de edad. Expectativa de voto, lógicamente. Bueno, yo quería, antes de despedirme, y abundando en alguna cosa que se ha dicho, hoy está aquí Emiliano García Paje, en la provincia. Viene a Alcasar, luego va a Valdenuño. Ya no diré que Cospedal nos había situado en el mapa de Valdenuño, porque tengo muchas dudas de que coloque bien, si damos un puzzle con las 5 provincias, que coloque bien Guadalajara y la región. Tengo muchas dudas de que sea capaz de hacerlo. ¿A qué no ha venido nunca? Una campaña electoral. La campaña electoral se tuvo, pero no ha venido en 4 años. Somos la 8ª población de la región, la 9ª población de la región, la primera en industrias por habitante. Que no es casualidad que lo seamos.